Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy, pero que muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Google contraataca. Gemini, la IA que promete revolucionar el futuro. Esta noticia está sacudiendo el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial. Google entra de lleno en la carrera de la IA con su nuevo modelo avanzado llamado Gemini, el modelo más general y capacitado jamás creado, pero ¿qué significa esto? Pues bien, Gemini es un modelo de IA diseñado para trabajar con varios tipos de información: texto, código, imagen y vídeo. Todo en uno, a diferencia de sus competidores. Además, Gemini no es un modelo único, ya que viene en 3 versiones. Primero, tenemos a Gemini Ultra, la versión más avanzada, destacando en test de comprensión en temas como historia, derecho, medicina y matemáticas. Luego está Gemini Pro, que se integrará en Bard, el chatbot de Google. Y finalmente, Gemini Nano, enfocado en las habilidades de resumen y grabación, que se incluirá en los smartphones. Y este lanzamiento es una respuesta clara de Google al éxito de GPT-4 de OpenAI y los recientes avances de Microsoft. Es decir, la cosa se pone interesante. Bard de Google ahora entiende vídeos de YouTube. ¿Sabías que Bard, la inteligencia artificial de Google, ahora puede ver y entender vídeos de YouTube para responder vuestras preguntas? Sí, habéis oído bien. Desde su lanzamiento, Google ha estado trabajando sin parar para mejorar a Bard. Y ahora, con su nueva actualización, Bard se ha integrado en YouTube. Y esto significa que puede analizar el contenido de los vídeos y ofrecer respuestas detalladas en forma de texto. Imaginaos esto, estáis viendo un vídeo de cocina en YouTube y queréis saber la receta exacta. Antes teníais que ver el vídeo entero y tomar notas, pero ahora solo preguntadle a Bard y le decís: oye Bard, ¿cuál es la receta de este vídeo? Y ¡bam!, os da todos los detalles en texto. Las respuestas de Bard basadas en vídeos de YouTube ya están disponibles a través de su web usando la extensión de YouTube en el chatbot. Aunque todavía no está disponible en todos los territorios, podéis probar haciendo preguntas sobre vídeos incluso sin la extensión. Mola, ¿eh? Cifrado total en Facebook e Instagram. ¿Seguridad o amenaza? Esta noticia está dando mucho de qué hablar en el mundo del marketing digital y las redes sociales. ¿Estáis listos? Y es que resulta que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha anunciado que va a cifrar completamente los mensajes privados en ambas plataformas. Esto significa que nadie, excepto las personas involucradas en la conversación, podrá acceder a esos mensajes. Sin embargo, no todo el mundo está contento con esta noticia. Algunos críticos, incluyendo organismos de seguridad como la Interpol y el gobierno de España, están preocupados. Ellos argumentan que esta medida podría ser muy útil para criminales, pero a pesar de estas preocupaciones, Meta sigue adelante con sus planes. El Wall Street Journal ha informado que el cifrado en Facebook empezará esta semana, mientras que en Instagram se implementará en 2024. Mark Zuckerberg siempre ha defendido el valor de la encriptación, ya que afirma que implementar el cifrado de extremo a extremo es lo correcto, porque los usuarios merecen privacidad absoluta en sus comunicaciones. ¿Qué os parece esta noticia? Meta desconecta Instagram de Messenger. ¿Qué significa esto para ti? ¿Recordáis cuando Meta, antes conocida como Facebook, anunció hace 3 años que podríamos chatear con nuestros amigos de Facebook directamente desde Instagram? Pues bien, se acabó. Meta ha decidido desconectar estas funciones. A partir de mediados de diciembre ya no podrás enviar mensajes a Messenger desde Instagram. Así que si estabas disfrutando de esta función, prepárate para un cambio. Y ojo, esto aplica tanto para chats nuevos como para los existentes que pasarán a ser de solo lectura. Además, las cuentas de Facebook ya no podrán ver tu estado de actividad en Messenger ni saber si has leído o visto sus mensajes. Y lo más curioso de todo es que Meta no ha dado una explicación clara sobre por qué está haciendo este cambio. ¿Qué opináis de este giro? Revolución en Instagram. Las stories ahora durarán 7 días. ¿Sabías que las stories de Instagram ya no durarán solo 24 horas? Actualmente, las stories son efímeras, desapareciendo después de un día, pero Instagram, en su constante batalla con TikTok por captar la atención de los usuarios, ha decidido dar un giro y se avecinan historias de hasta 7 días. Sí, habéis oído bien, 7 días. Esta nueva función llamada My Week o Mi Semana permitirá a los usuarios mantener sus fotos y vídeos visibles durante toda una semana. Eso sí, podréis eliminar o añadir contenido a esta sección en cualquier momento, dándoos más flexibilidad
visibilidad para interactuar con vuestra audiencia. ¿Pero qué significa esto para el marketing digital y las redes sociales? Pues bien, las stories de 7 días pueden ser una herramienta poderosa para las marcas y los creadores de contenido. Imaginaos poder mantener vuestras promociones, novedades o simplemente vuestras experiencias diarias visibles por más tiempo. Sin duda, una oportunidad de oro para aumentar la interacción y la visibilidad. Imagen, la nueva herramienta de IA de Meta. Como ya os comenté, Meta ha lanzado su propio generador de imágenes por IA llamado Imagen. Como pasa con DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion, Imagen solo necesita una descripción tuya para crear una imagen a tu gusto. Y no es parte de Facebook, Instagram o WhatsApp. Es una plataforma independiente con su propia página web accesible para todos. Eso sí, Meta está trabajando para introducir una nueva marca de agua invisible e imborrable que resistirá incluso si modificas la imagen. Además, planean integrar estas herramientas en sus plataformas sociales para reimaginar imágenes en tus chats. Lo malo, pues que Imagen aún no está disponible en España. Aunque puedes acceder a la web y jugar con las descripciones, necesitas una cuenta de Meta para generar imágenes, y ese paso todavía no es posible en nuestra localización. Esperaremos pues. Revolución en WhatsApp. Adiós a los números de teléfono. WhatsApp está dando un paso de gigante hacia la privacidad y la seguridad con una nueva funcionalidad, la búsqueda por nombres de usuario o nicknames. Sí, ahora se acabó la dependencia de los números de teléfono para encontrar a tus contactos. Esta novedad, que ya está en las versiones beta de WhatsApp para Android, permitirá a los usuarios registrarse y buscar a otros sin necesidad de compartir su número de teléfono. Una opción muy demandada y que nos acerca un paso más a Telegram en cuanto a funcionalidades. ¿Pero cómo funciona? Pues en la última versión beta ya podéis configurar vuestro nombre de usuario y compartirlo, aunque la función de búsqueda todavía no filtra del todo bien. Eso sí, no confundáis este nickname con el nombre de vuestro perfil. Son cosas distintas, y con ello WhatsApp refuerza su compromiso con la privacidad y la seguridad. Ya no tendréis que dar vuestro número de teléfono para chatear en WhatsApp, lo que supone un gran cambio en cómo interactuamos en esta app. Threads supera a X en descargas. Threads, la nueva red social de Meta, está de nuevo en auge y superando a X en descargas. Después de meses en declive, esta red social ha aprovechado la crisis de los anunciantes en X para escalar posiciones. Según TechCrunch, Threads ha alcanzado 41 millones de descargas en la última semana, superando los 27 millones de X. Y por otro lado, X ha sufrido una disminución notable. La confusión por el cambio de nombre ha afectado sus descargas. Los usuarios siguen buscando Twitter en las tiendas de aplicaciones, lo que ha beneficiado a Twitter Lite con un crecimiento del 350%. Además, Threads se prepara para su lanzamiento en Europa, lo que seguramente impulsará aún más sus descargas, con nuevas funciones como el feed cronológico y la edición de publicaciones, además de ajustes para cumplir con las normativas de protección de datos de la UE. Threads está listo para brillar en el viejo continente. ¿Creéis que desbancará a Twitter? Nueva ley de IA en la Unión Europea. ¿Cómo afectará a sistemas como ChatGPT? Esta noticia es de gran importancia en el mundo digital y tecnológico. La Unión Europea está a punto de regular sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT y está trabajando intensamente para finalizar un acuerdo sobre la ley de inteligencia artificial. Y es que la regulación de estos sistemas de IA ha sido uno de los puntos más conflictivos a la hora de pactar la ley. Sin embargo, aún quedan muchas cosas por cerrar. Por ejemplo, uno de los temas más delicados en estas negociaciones es la regulación de la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos. Los gobiernos europeos defienden su uso para prevenir delitos graves como el terrorismo o el abuso sexual, siempre con una previa autorización judicial. Sin embargo, la Eurocámara se muestra reticente debido a las posibles violaciones de derechos fundamentales. Esta ley sería una de las primeras normativas mundiales sobre tecnología IA, marcando un hito en la regulación de estas avanzadas tecnologías. Pero, ¿qué impacto tendrá en la innovación y en la protección de los derechos fundamentales? Lo veremos. Las nuevas reglas de las redes sociales en 2024. HotSuite, una de las plataformas líderes en gestión de redes sociales, ha revelado las tendencias clave de marketing en redes para 2024. Y una de las revelaciones más impactantes es que el 34% de los consumidores se alejan de las marcas que se centran demasiado en la autopromoción. Además, el 56% de los consumidores prefieren que las marcas adopten un tono más cercano y humano. Elina Bild, directora de marketing de HotSuite,
nos recuerda que es fundamental preguntarnos si estamos enfocando las redes sociales de la manera correcta. Las plataformas pueden ser un enorme motor de beneficios, pero solo si nos centramos en las relaciones, no en las transacciones. Y Billy Jones, vicepresidente de marketing de HotSuite, destaca la regla del 90%, es decir, añadir valor 9 veces y solo en la 10ª parte buscar extraer valor. Y finalmente, las 3 principales tendencias para 2024 son: primero, el creciente rol de la inteligencia artificial en redes sociales. Segundo, la elección de plataformas estrella por parte de las marcas. Y por último, el entretenimiento como principal motor de contenido. Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos. Echa un vistazo a nuestra web easypromos.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.